Ok, ya, entonces, para terminar esta etapa de C como lenguaje de programación típico, digamos, básico resumen de lo que a esta altura deberían saber, tipos básicos, ¿no es cierto?, del lenguaje, que son básicamente los distintos tipos de enteros, los flotantes, los punteros, y struct como una forma de construir tipos nuevos, digamos, ¿no es cierto?, con campos adentro, etc. Dentro de los punteros, recuerden entonces que en el fondo, si ustedes dicen algo así como echar asterisco P, lo que tienen que leer como el tipo es esto. O sea, echar asterisco es el tipo de la variable P. Y eso quiere decir que ustedes le están diciendo al compilador, resérveme un espacio al que vamos a llamar P en memoria, que es del tamaño requerido para almacenar adentro una dirección de memoria. Nada más. ¿Ya? El clásico error de programación que les va a pasar a ustedes desde que empiecen es el decir algo así como, ok, echar asterisco P y después decir lo apuntado por P, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, decir algo así como C igual lo apuntado por P. Si uno cuando ve esa declaración y ese código, intuitivamente uno cree que está correcto, porque uno dice, ok, yo declaré un char, o sea, declaré un carácter, y el asterisco P es como el nombre de ese char, ¿no? Entonces uno le da la sensación que pasó algo parecido ahí, o sea, como que P debiera tener suficiente espacio para ese char, y en realidad no lo tiene, ¿no? Lo único que tiene es espacio para un puntero. ¿Okay? Entonces, si uno dice lo apuntado por P, y uno declaró esto y hace lo apuntado por P, en realidad lo que va a pasar es que se va a tratar de usar lo que haya acá adentro, que es absolutamente cualquier cosa. Lo más probable es que sea cero, porque la memoria tiende a estar en cero, pero puede realmente haber cualquier cosa adentro. O sea, nadie se asegura de inicializarlo en cero, ¿eh? Y por lo tanto decir lo apuntado por cualquier cosa normalmente genera un error de ejecución, pero peor aún podría no generar un error y entregar cualquier cosa de resultado, ¿ya? Entonces siempre que declaran un puntero tienen que inicializarlo antes de usarlo y decir P igual algo. Normalmente es, por ejemplo, malloc para pedir memoria, pero también puede ser P igual otro puntero, ¿no es cierto? P igual Q, donde en Q tienen un puntero correcto, y una vez que inicializan P, de ahí para adelante pueden hacer asterisco P en forma safe, digamos, ¿eh? Pero el caso típico, y como les digo, la notación no ayuda, porque uno tiende a decir, ok, asterisco P es un char, y por lo tanto decir asterisco P es un char, y no es verdad salvo que ustedes hayan inicializado P. ¿Ok? Entonces recuerden la notación, cuando declaran esto, en realidad P es una variable, donde aquí adentro se espera que haya un puntero en alguna parte, y aquí está el char, digamos, o lo que sea en eso, ¿ya? Pero cuando ustedes lo declaran, lo único que se inicializa es lo de arriba, o sea, el espacio para poner ese puntero. El char y el puntero al char tienen que generarlo ustedes a mano, digamos, ya sea pidiéndolo o copiándolo de otra parte. Ok, lo otro importante de punteros y que es raro en C, ¿no es cierto?, esto del álgebra de punteros. Ustedes siempre, si P es un char asterisco o cualquier cosa asterisco, siempre pueden decir asterisco P, siempre pueden decir asterisco P más I, donde I es un entero, y eso I puede ser un entero positivo o negativo, y significa, ok, lo apuntado por P, desplazado, ¿no es cierto? O sea, si P apunta acá, la idea es que P más I apunta acá, digamos, donde aquí hay I elementos apuntados por P, ¿ya? Creo que en el ejemplo típico que les vimos siempre fueron char asterisco, pero si uno hace un int asterisco, o sea, cambiamos este char de aquí por un int o cualquier otra cosa, incluso si son estructuras, digamos, los elementos,
la idea es que P más I siempre significa I elementos, ¿ya?, del tipo apuntado por P. Por lo tanto, por ejemplo, si P apunta a int, significa I enteros. Si P apunta a un struct no sé qué, entonces son I structs no sé qué, digamos. Por lo tanto, es igual que un subíndice en un arreglo. O sea, en el fondo significa, no es la dirección de P más I bytes, ¿no es cierto?, sino que es la dirección de P más I multiplicado por el tamaño de cada cosa a la que apunta P. ¿Sí? Si yo tengo un método que recibe un int, no un puntero, sino un int. ¿Ya? Yo le paso una variable que es un int. ¿Ya? Yo dentro del método puedo recuperar la dirección de memoria de la variable original o no. No, se copian, sí. Sí, a ti te entregan el valor, no la variable. Vamos a ver, dame un ratito en la parte que vamos a ver de manipulación de cosas raras. Uno puede, si tú dices I, tú pasas la variable, pero tú puedes decir pasar un puntero a la variable. Pero en ese caso no pasas un int, pasas un asterisco int. O sea, un int asterisco sería, ¿no es cierto? Y hay que hacer una manipulación especial para eso. Pero normalmente tú pasas por copia, digamos, los valores. La diferencia es justamente con los punteros. O sea, que igual se basan por copia, pero como copias el puntero, puedes estar mirando el mismo objeto. Eso pasa, por ejemplo, con los arreglos. Si tú declaras un arreglo de tamaño 10 enteros y pasas el arreglo de parámetro, en realidad estás pasando el puntero al arreglo, por lo tanto el arreglo es el mismo. ¿Te fijas? Entonces, si tú modificas A sub I, el otro tipo va a tener A sub I modificado. Ya. Entonces, entonces teníamos P más I. También tenemos la idea que uno podría decir I igual Q menos P, ¿no es cierto? Que era el calcular cuántos, y eso efectivamente funciona como tal. Si este es Q y este es P, esto me retorna el número de elementos que hay entre Q y P. ¿Ya? Entonces, si los dos son punteros a un arreglo de elementos del mismo tamaño, yo puedo hacer esto solo lo puedo hacer si son asteriscos a la misma cosa. ¿Ya? Y además, por supuesto, son cosas que conozco su tamaño. Todas estas cosas también están prohibidas, por ejemplo, con void asterisco, porque en ese caso no sé a qué apuntan y por lo tanto, yo para hacer el álgebra de punteros necesito saber a qué apuntan, en el fondo necesito saber de qué tamaño es a lo que apuntan. Y teniendo esa información, esto me entrega el número de elementos que hay entre Q y P. Sí. Sí, normalmente es al mismo arreglo, pero en el fondo esto podría ser, ni siquiera es un arreglo, puede ser memoria dinámica que tú pediste y donde pusiste un montón de elementos. Es parecido a un arreglo, pero puede que nunca lo hayas escrito como un arreglo. Pero es una colección de elementos que están contiguos en memoria y ahí entonces tú puedes hacer álgebra de punteros para calcular dónde estabas, para desplazarte hacia adelante, hacia atrás, ¿no es cierto? Y calcular cuántos elementos hay también. Entonces, ¿cuándo no se puede restar? Cuando apuntan a tipos distintos, por ejemplo. Si este es un char asterisco y este es un int asterisco, no puedo hacer. ¿Te fijas? Ahí son incompatibles para hacer esto. O cuando son void asterisco, que obviamente ahí no conozco el tamaño. ¿Ya? Ok, entonces para mostrarles un ejemplo donde uno abusa de este tipo de cosas, pero ya no para char, sino que para enteros, efectivamente uno es para mostrar que los arreglos y los punteros en C son exactamente lo mismo. Yo puedo declarar un arreglo de tamaño 10 como variable, ¿no es cierto? Y después entonces uso un puntero a int para recorrerlo en vez de usar un subíndice. Y en el fondo uno dice desde P igual a P menos A, ¿no es cierto? Que es en el fondo, si se fijan, es totalmente interoperable el nombre del arreglo, la A, como un puntero a int. O sea, de hecho, esta declaración de ahí es exactamente lo mismo que ustedes hubieran dicho int asterisco A, con la diferencia que inicialicé a A como un puntero a un espacio de memoria donde además hay 10 enteros. Entonces hice la pega completa de decir esto es A, aquí está el puntero a donde apunta y además aquí hay 10 enteros. ¿Se fijan? O sea, el compilador pidió la memoria, dejó todo listo para que yo pudiera. Pero aparte de eso, A es como si dijera ahí int asterisco A. ¿Ya? Y después yo puedo operarlo tal cual. Se fijan, a P, que es un int asterisco, yo le asigno A. ¿Ok? Y entonces en P queda la dirección donde empieza el arreglo A. Después puedo hacer P menos A, o sea, porque P va a ir avanzando en el arreglo, ¿cierto? P menos A es en qué subíndice estoy.
en el fondo, ¿no es cierto? Es como calcular el i donde estoy. Y puedo hacer p más, que en el fondo es p igual p más 1, y eso significa, ok, p apunta a un int, ahora p apunta al siguiente int. ¿Se fijan? Tú tenías una pregunta, parece, en el camino. Sí. ¿Existe size of void asterisco o antes tengo que castear eso? Buena pregunta. A ver, size of void asterisco, sí, porque eso es lo mismo que un puntero, ¿ya? O sea, eso te va a retornar. Size of void asterisco tiene porque es puntero a void, ¿cachai? Entonces eso te va a retornar el tamaño de un puntero. Lo que no sé si se puede hacer un size of void, supongo que eso es un error, porque no es ni siquiera cero, es como... Pero no sé, habría que probar a ver qué te dice. Pero yo diría que void en teoría es algo que justamente no tiene un tamaño, tú no sabes de qué tamaño es, no es ni siquiera que sea vacío. O sea, castear antes de... Exacto, tienes siempre que hacer cast para que el compilador sepa a qué estás apuntando. Ok, entonces lo que hago acá, por ejemplo, es inicializar el arreglo en 1. O sea, eso de ahí, ese código es exactamente igual que si hubiera escrito for i igual 0, i menor que 10, i más, a sub i igual 1. ¿Se fijan? Ahora, ustedes me podrían preguntar entonces ¿para qué lo escriben de forma tan complicada si se puede escribir en forma fácil? En realidad, o sea, en este caso de código, obviamente ustedes deberían escribir el a sub i nomás y olvidarse de estas cosas. Pero efectivamente, en algunos casos raros, y los vamos a ver después, conviene efectivamente manejar los punteros. Hay distintos escenarios, digamos, en los cuales eso conviene. En los viejos tiempos esto era un poquito más eficiente, porque en general cuando ustedes decían a sub i, ¿no es cierto?, en el fondo significaba la dirección de a más i multiplicado por un cierto tamaño. Y esa multiplicación, las multiplicaciones demoran así como órdenes de magnitud más que una suma en los computadores. Entonces la idea es que la multiplicación es bueno evitarla, ¿ya? Ahora en realidad en ningún computador moderno, cuando ustedes escriben a sub i, y sobre todo si hacen i más, todos los compiladores entienden y generan este código en realidad, ¿no? O sea, en el fondo ponen un puntero y le van sumando una constante, digamos, en vez de multiplicar, ¿no? Pero es una optimización lógica, digamos, ¿no? Entonces en realidad por razones de ¿cómo se llama? Optimización del código no tiene mucho sentido, o sea, por velocidad no tiene mucho sentido. Pero sí en algunos casos, cuando tengo punteros a cosas raras, este tipo de álgebra de punteros puede ayudar, ¿no? Ok, esto es básicamente, está en el wiki como ejemplo, digamos, ustedes lo pueden ejecutar y pueden modificar si quieren tocarlo. La idea es hacer de millones de formas distintas exactamente lo mismo, ¿ah? Uno puede mostrar que esto es lo mismo que eso, ¿no es cierto? Uno lo recorro ahora diciendo a sub i. Si yo inicializo p a a, o sea, p apunta al comienzo del puntero, después puedo decir p sub i. ¿Se fijan? Es realmente para mostrar que en realidad esa notación es realmente azúcar sintáctica, o sea, es nada más que para que ustedes crean que esto es un arreglo y que se nota como ustedes están acostumbrados, pero en realidad siempre p y a son en realidad un puntero a int y la notación pues, es como tal. O sea, no hay ninguna diferencia entre p y a en su tratamiento, a pesar de que uno fue declarado como int asterisco p y el otro fue declarado como int a sub 10. ¿Ya? Si la gran diferencia, digamos, es que a sub 10 tiene los 10 elementos y ya está apuntando a alguna parte. ¿Se fijan? Si acá yo no inicializo p a a y llego y digo asterisco p igual 1, el programa se va a caer. ¿Se fijan? En cambio, si digo asterisco a igual 1, va a funcionar porque a está inicializado, al haberlo declarado como un arreglo. ¿Se fijan? En cambio, p no tiene ningún valor inicial. Entonces tengo que asignarlo acá para que empiece a funcionar. Pero una vez que digo p igual a, de ahí para adelante funciona solo. Entonces, les dejo este para que jueguen. Creo que... sí, incluso incluye esta versión absurda al final para demostrarles lo que de verdad esto es falso, ¿no es cierto? De que uno puede decir i sub p y también funciona. Porque al final toda esa notación, como les contaba la otra vez, en el fondo si ustedes escriben p sub i, en realidad eso se expande, digamos, por el compilador a lo apuntado por p más i. Y eso independientemente de a qué apunte p, o sea, de qué tipo es p. O sea, si esto es char o es int o es struct, este código es exactamente el mismo. Es lo apuntado por p más i. Ese es un más. Entonces, como se macroexpande así, decir i sub p o p sub i es lo mismo. Porque en el fondo, acá si escribo i más p también funciona. Solo para mostrarles que C en realidad les miente y no es de verdad que eso sea un arreglo con un subíndice.
Ya. Me faltaba, no me acuerdo si lo alcancé a preguntarle bien al auxiliar a varios si en la clase que les hizo él les alcanzó a hablar de variables, alcance y esas cosas, pero como parte del summary de lo que tienen que saber a esta altura. A ver, la idea es la siguiente. En C no hay demasiadas opciones de cómo manejar la memoria, las variables y qué sé yo, pero hay algunas, digamos, que son útiles de conocer. Ok, a ver, la primera serían lo que son variables externas. Las variables externas son las variables que uno declara fuera de una función, ¿no? O sea, en el fondo tengo mi archivo y en alguna parte digo int valor, digamos, punto y coma. Y después tengo, no sé, mi main, por ejemplo, y aquí tengo código propiamente tal, ¿no? Entonces, esas variables que están declaradas fuera de las funciones se llaman globales, ¿ya? Una variable global, o en realidad se llaman externas en C. Esas variables, en general, su definición es que duran toda la ejecución del programa. ¿Okay? O sea, esa variable existe y está pedida a la memoria y está alcanzable, si ustedes quieren, a lo largo de toda la ejecución del programa, ¿no? Entonces, en general, uno las usa para almacenar cosas que yo sé que siempre las voy a necesitar y quiero además que sean alcanzables, son visibles desde todas las funciones del programa. ¿Ya? Son dos atributos distintos, ¿no? Uno es la duración en el tiempo, o sea, cuándo se pide la memoria y cuándo se libera, y la otra es la visibilidad, ¿no es cierto?, que se llama el scope en lenguajes de programación, o sea, desde dónde es alcanzable ese nombre de variable. Eso significa que aquí dentro del main yo puedo decir valor igual 1 y es válido, sin haberlo declarado más que ahí global. Y en cualquier otra función que venga después, yo puedo decir valor más, ¿no es cierto?, etcétera, y no hay problema. O sea, esa variable existe para todo el mundo. O sea, ¿no se puede redeclarar una variable del mismo nombre? Desgraciadamente sí. Y hay que tener cuidado con este tipo de cosas. La mayor parte de los compiladores modernos hoy día te advierten un poco, pero en teoría tú podrías tener una variable local acá que se llamara valor y en ese caso estarías como tapando esa. O sea, porque siempre gana la más cercana, digamos. Entonces, en el fondo, si tú declaras aquí otra variable que se llama valor y acá la mencionas, te va a estar refiriendo siempre a la local. Y puede ser que entonces tú creas o no te diste cuenta, digamos, que hay dos variables con el mismo nombre y eso es muy fácil generar errores. Entonces, algunos compiladores modernos te dan un pequeño warning diciendo, cuidado que acá hay una variable que está como enmascarando otra. Es algo que no hay que hacer en todo caso. Ok, entonces las variables... ok, y incluso si ustedes compilan por separado, ¿ya? O sea, tienen dos archivos .c, ¿se acuerdan? Tienen uno con una especie de biblioteca o algo así y un main.c distinto. Si acá declaran una variable que se llama int valor, ya ahí tienen acá todas las funciones, aquí en el main también pueden decir valor igual 1, ¿ya? O sea, es una variable que es alcanzable y visible de todo el código de ahí para adelante, incluso de gente que no es el mismo archivo donde se declaró, ¿ya? Ahora, para poder hacer eso, a C hay que decirle qué valor existe y que es un entero y que está en alguna parte, porque si no me va a reclamar que la variable no la conoce, ¿ya? Imagínense que yo puedo estar compilando por separado el puro main y el compilador no ve el otro. En ese caso, en general, tengo que hacer una declaración acá, es una especie como declaración de prototipo, parecido a lo que hacíamos en el punto H, que le decíamos existe esta función con estos parámetros. Yo también tengo que decirle existe una variable entera que se llama valor y que está en alguna parte, ¿ya? Entonces, en general, tengo que volver a declararla aquí en main y en general aquí uno la declara con el atributo extern antes. O sea, va a decir int valor, yo digo extern int valor, ¿ya? Extern int valor quiere decir existe una variable entera que se llama valor que está en otro lado. En el fondo, yo le prometo que alguien la va a declarar en alguna parte algún día, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, si esto podría ser parte de la interfaz de la biblioteca, es medio feo como sistema, pero a veces se hace. O sea, mi biblioteca provee un montón de funciones y además una variable externa que se puede usar para algunos fines raros. Por ejemplo, para saber cuántas veces ha sido invocado, para estadísticas pueden ser, etcétera. Entonces, mi biblioteca provee un montón de funciones y una variable externa
para que todo el mundo vea, incluso, y la pueden ver y modificar, ¿eh? O sea, es de lectura y escritura, o sea, esa variable todo el mundo la puede tocar. Entonces, a veces ese extern int valor yo lo pongo en el punto H, como parte de la interfaz. Yo digo, ok, existen todos estos prototipos de funciones y existe un extern int valor también. ¿Ya? Es una buena idea eso. Igual que las declaraciones de prototipo, yo puedo, gato, incluir ese archivo acá en la implementación y no hay problema que el compilador diga, que de repente yo le digo, existe una variable extern int valor y después yo le digo, aquí está, se llama int valor. ¿Okay? No me va a reclamar, porque acá le estoy prometiendo que va a existir y aquí la hice existir, así que no hay contradicción. Entonces muchas veces ese extend lo pongo en un archivo común y lo incluimos de los dos lados, digamos. Y eso es parte como de la interfaz de la biblioteca, un poco. Ya, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la gracia de las ¿cómo se llama? Las variables externas? Que son súper eficientes desde el punto de vista de ejecución y todo, porque la variable existe y está creada desde el comienzo. Uno las puede inicializar en la declaración. Yo puedo decir int valor igual 1. Int valor igual 1. Y eso significa que cuando parta ejecutando el programa, vamos a pedir memoria para esa variable y la variable va a quedar inicializada en 1. ¿Ya? Y nunca más la voy a inicializar. O sea, de ahí para adelante, cada vez que el programa va ejecutando, la variable va a ir tomando los valores que haya que tomar. Entonces, es como una inicialización de una sola vez al cargar el programa. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia entonces? Que no tengo que preocuparme de que se liberen o que desaparezcan o que existan o qué sé yo, están siempre. ¿Cuál es la desgracia? La misma, ¿no es cierto? O sea, esto está gastando memoria, o sea, por ejemplo, declarar un arreglo de 1 giga que voy a usar en caso de emergencia solamente como una variable externa no es una muy buena idea. Es un poco el mensaje, ¿ya? Pero desde el punto de vista de CPU, de tiempo de ejecución y que eso es perfecto, porque desde que parte el programa está lista, ¿ya? Ok, esas son las variables externas. Las otras variables que ustedes han visto todo el tiempo y que las usamos mucho son lo que se llaman las variables locales. Esas son las variables que ahora al revés, ¿no es cierto? Estoy en una función f y las declaro acá como int i, por ejemplo, ¿ya? A todo esto, los parámetros de las funciones son exactamente lo mismo que una variable local. La diferencia es que vienen inicializados por el llamador, si ustedes quieren, pero el concepto es exactamente el mismo. Esos parámetros están en el mismo espacio y se tratan de la misma forma que las locales, ¿ya? ¿Cómo funcionan las locales? Duran lo que dura la función, ¿no es cierto? ¿Cuál es la duración de una función a todo esto? Es desde que se invoca hasta que retorna. Si esa función, por ejemplo, llama adentro a otra función, todas esas variables siguen existiendo y siguen siendo persistentes hasta que la función retorna, porque f nunca ha retornado. ¿Okay? O sea, mientras uno no salga de la ejecución de f, esas variables están ahí y siguen existiendo. El alcance, la visibilidad, es que son visibles solo en el código de la función que las declara, ¿no es cierto? En el ANSI C avanzado, qué sé yo, que hoy día existe en todas partes, se lleva un poquito más allá esto y en realidad en cualquier bloque donde hay un abre corchete de estos crepos yo puedo declarar nuevas variables. Y en el fondo ahora la definición es algo así como que esa variable sigue durando y existiendo a lo largo de toda la ejecución de la función, pero la visibilidad es solo dentro de ese bloque. ¿Ya? Es para permitirme, digamos, introducir variables que solo se van a usar ahí y no confundirme con otros espacios. A mí no me gusta mucho esa notación, así que no la uso nunca, pero se puede. O sea, uno puede introducir variables en otros lados, digamos. Pero se tratan igual que una variable local. ¿Profe, no son visibles para las funciones que se invocan dentro No. de la función? No. De ahí desaparecen de esas, digamos. Entonces, son realmente locales. Son para tu uso dentro de la función y nadie más debiera verlas, digamos. Ok, ventaja de las variables locales. A todo esto, ¿cómo se implementan las variables locales? Eso no es trivial, si uno lo piensa. O sea, si nunca han visto implementación de lenguajes de programación, implementar una variable que aparece durante un rato y desaparece durante otro en forma eficiente no es trivial. Y es súper importante que sea muy eficiente. No puedo estar haciendo malo key free
cada vez que invoco una función, digamos. Hay lenguajes que hacen eso, pero son malos lenguajes. Entonces, todos los lenguajes modernos lo que hacen es que en realidad usan un stack, se llama, de activación, donde en el fondo es un pedazo de memoria que cuando yo parto el programa se pide dinámicamente y está ahí listo, y en general es de tamaño fijo. Y en el stack de activación, en el fondo la idea, en realidad en general empieza por arriba, la idea es que, por ejemplo, parte ejecutando en el main. Entonces acá arriba tengo todas las variables locales del main, variables locales del main. Y acá tengo un puntero que se llama el stack pointer que dice, ahí estoy hoy día en el stack. Cuando main invoca f, entonces creo aquí los parámetros de f y después las variables locales de f y cambio mi puntero y ahora está aquí el stack pointer. ¿Okay? Entonces este es el bloque de main, si ustedes quieren. Este es el bloque de la función f. Y si f ahora llama g, entonces tengo mis parámetros y tengo mis variables locales y sp ahora apunta acá y aquí tengo el bloque ahora de g, digamos. Entonces todas funciones que están invocándose anidadamente. Esto me permite incluso ser recursivo, o sea, g puede llamar a g y los parámetros y los variables locales se van creando de nuevo, de modo que no se confundan los locales del llamador con los locales del otro. Y finalmente, mientras tenga stack, voy a poder hacerlo. Una vez que g retorna, o sea, cuando hace return, lo que hago es que el stack pointer vuelve al valor anterior. ¿Ya? A todo esto, ¿cómo hago eso? Normalmente en el final del bloque este, cuando está aquí, en el final pongo un puntero al antiguo stack pointer. Entonces todos los bloques cuando terminan tienen un antiguo valor. ¿Te fijas? Entonces cuando estoy en una función y quiero retornar, tomo el último valor que está ahí y eso le pongo stack pointer igual ese valor y quedo mágicamente en el bloque anterior. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el costo, digamos, de pedir memoria en el stack y no? Es básicamente, es constante, digamos, no es cero, pero no es proporcional, digamos, a la cantidad de memoria que estoy pidiendo o algo así, ¿se fijan? Sino que simplemente es copiar los valores y después incrementar o decrementar un puntero, nada más. Entonces es hiper eficiente desde el punto de vista de la administración de memoria. ¿Cuál es el lado negativo, digamos? Es que el stack es un recurso finito que generalmente es de tamaño fijo al principio, por lo tanto si ustedes exageran con esto, o sea, en particular usan una variable local que es un arreglo de 1 giga de nuevo, no es una muy buena idea, digamos, porque normalmente significa que el stack tiene que crecer en 1 giga y normalmente eso no tengo disponible, lo cual hace que en general el programa se va a caer en ejecución. Generalmente dice stack overflow o algo parecido, digamos, que significa que pusimos una variable local que es demasiado grande, o hicimos un loop recursivo que es demasiado profundo. Esos son los dos casos típicos en los cuales el stack hace overflow. ¿Sí? ¿Se refiere con los parámetros? De la función. Cuando yo llamo la función f y le paso argumentos, digamos, si f dice aquí int a, ¿te fijas? Ese a va igual que el i va aquí. O sea, aquí va a y aquí va i. Se funcionan exactamente en la misma forma los parámetros que las variables. De hecho, el parámetro es una especie de variable local, pero que se inicializa con el valor que alguien te pasó, nada más. ¿Está bien? Ya. Las variables locales también se pueden inicializar. Yo puedo decir int i igual 1. La diferencia es que ahora se inicializa cada vez que la función es invocada. ¿Ya? Acá yo podía inicializar mi valor, pero eso se inicializaba cuando el programa parte. Acá significa cada vez que yo entro en la función, lo voy a inicializar. ¿Ya? Ya. Ok, y finalmente, la otra forma, digamos, de manejar arreglos, variables, estructuras y cosas es obviamente con memoria dinámica, que eso no tiene nada que ver con las variables, en que en el fondo lo que hago es manejar punteros y pedir malloc y free, digamos. Y free, ¿no? Y uso punteros a los espacios como variables. Ok, si uno hace algo así como los trade-offs de eficiencia en ejecución y eficiencia en espacio, de alguna forma no me va a funcionar este. Este de acá es algo así como en CPU es perfecto y en espacio es pésimo, ¿ya? Porque en el fondo voy a estar ocupando ese espacio a lo largo de toda la ejecución del programa, independientemente si lo uso o no. Si por otro lado es lo más eficiente que hay en tiempo, ¿ya? Ese es como el trade-off en esto. Y este de acá es como todo lo contrario.
Este es lo peor que puedo hacer en CPU. Ustedes todavía no han jugado a hacer esas cosas, pero probablemente en lenguaje de programación, en ese tipo de cursos, ustedes deberían mirar cómo se implementa un malloc y un free dinámico, y es espantoso. O sea, es espantoso lo difícil que es hacer un buen malloc y free dinámico. Imagínense, o sea, tiene un bloque de memoria y lo van partiendo en pedacitos, les van liberando pedazos al medio y tienen que pegar el pedazo con el anterior para hacer un bloque más grande. O sea, esto requiere cualquier cantidad de cálculo. Uno llama malloc pensando que no cuesta nada, digamos, pero cuesta. Peor aún, a veces free cuesta. O sea, free puede no salir gratis en algunos casos y por lo tanto esto en CPU es lo peor. O sea, hay que evitar hacer esto si a ustedes lo que les interesa es que el programa sea eficiente en tiempo de CPU. A todo esto, esta es una de las razones por las cuales Java es ineficiente. Pero en el fondo, como la metodología de objetos que tiene, en realidad los objetos son todos dinámicos, está haciendo malloc y free todo el tiempo, o sea, no free, está haciendo malloc todo el tiempo y de cuando está haciendo una recolección de basura, que es aún peor. ¿Ya? Por lo tanto, esto es como solo cuando quiero estar seguro, digamos, de la memoria que estoy usando. Y a cambio, es lo mejor que puedo tener en memoria. ¿Por qué? Porque en el fondo pido exactamente lo que necesito, exactamente en el momento que lo necesito, y lo libero en cuanto ya no lo necesito más. ¿Okay? O sea, no puede ser más óptimo en el sentido de memoria. Estos son como los dos opuestos. ¿Ya? Y este es como intermedio. ¿No es cierto? No es como ni fu ni fa, digamos. En CPU es bastante eficiente, pero obviamente menos que ese, pero es como bueno. Y en memoria es más o menos. Porque en el fondo, claro, no es como que yo cuando lo necesito lo tengo y cuando no lo necesito no lo tengo, pero por lo menos solo lo tengo durante la función que podría necesitarlo. Entonces no es como exacto, porque además va a durar mientras estoy ejecutando otras funciones que a lo mejor no necesitan para nada esa variable, pero es un buen trade-off, ¿no? O sea, el stack es un buen juguete entre los dos. ¿Ya? El problema es que no puedo poner cosas demasiado grandes ¿cómo se llama? Y el problema es que la duración no la manejo al callo, digamos. Esas son un poco las alternativas. Ya. Ok, me queda una cosa rara. Ok, yo puedo declarar una variable externa, pero que quiero que solo haga de variable externa. A ver, la duración va a ser exactamente igual, va a durar todo el tiempo, toda la ejecución del programa y todo, pero quiero cambiarle la visibilidad. Yo quiero que sea visible solo en este archivo. O sea, es una variable externa compartida por mis funciones, pero yo no quiero que el resto de la gente la vea. ¿Ya? Entonces, es una variable local mía. O sea, una variable global, pero mía. O sea, global en el sentido de mi archivo, pero no para el resto. ¿Ya? Eso se puede hacer agregándole al int valor aquí, yo le pongo static, que es una keyword rara en C porque significa cosas distintas. En Java, para mí encima Java también existe y significa otras cosas, ¿no? Por alguna razón les gusta ponerle y significa cosas raras siempre. Entonces, si yo le pongo static int valor aquí en la declaración afuera de las funciones, ese keyword significa que, digamos, static significa solo en este archivo. O sea, cumple con todo lo que dice allá a la derecha, pero si trato de usarlo aquí desde main.c, me va a decir que no. Si yo declaro que en main.c existe un extern int valor, y acá en cambio la declaré como static int valor, cuando trate de juntar todos los programas y generar el ejecutable, va a decir, oiga, usted me prometió una variable de valor, pero no la encontré. ¿Ya? Porque cuando la declaré, le dije, pero no se puede usar de afuera. ¿Ok? De hecho, creo que el compilador de C es tan simple y básico para sus cosas que en realidad cuando yo le digo static int valor, lo que hace es cambiarle el nombre, ¿no? ¿Ok? O sea, me transforma valor por un subrayado valor, una cosa así. De modo que en el fondo acá adentro él hace ese mismo cambio, pero acá afuera no lo hace, entonces la variable después no existe porque tiene dos nombres distintos. Es como bien estúpido, pero funciona. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren tener una variable como protegida, entre comillas, que es parecido a los objetos en ese sentido, ¿no es cierto? Que tengo una variable aquí que yo la voy a usar, pero no la exporto, no la muestro a nadie, es mía nomás. Entonces, ahí le pueden poner estática adelante y es buena idea. Ok, y... Entonces, sí. si nosotros definimos un static dentro de un método, por ejemplo, o sea, una función. No, porque es lo que vengo a decir, también se puede, pero significa otra cosa. Ya, ese era el static para las variables externas. Para las variables locales, se usa poco, pero tiene algunas chorezas en algunos casos. Yo podría querer tener la visibilidad de una variable local, pero la duración de una variable global. ¿Okay? O sea, una variable i persistente, si ustedes quieren. ¿Okay? Que
que cada vez que yo invoco a f, el caso típico, ejemplo estúpido, es contar cuántas veces fue invocado f. ¿Ya? Si yo no tengo estas cosas, yo estaría obligado a tener una variable global, que sería fcount o algo así, y todo el mundo conoce fcount y todo el mundo lo ve, y a mí no me interesa que todo el mundo lo vea, si en realidad es una variable que solo f va a usar. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer, en el fondo es como decir, esto es una variable con la duración de las variables externas, pero con la visibilidad de las variables locales. ¿Ya? Y en ese caso yo le puedo prefijar aquí static. ¿Ya? Entonces si yo declaro un static int como variable local, y de hecho lo puedo inicializar a 1 también, esto se transforma en la lógica de las variables globales. De hecho esa inicialización se va a hacer una sola vez. Y cada vez que yo invoque f, ya no se va a inicializar más porque la variable existe todo el tiempo. ¿Ya? Entonces yo puedo crear un static int i igual 1 y hacer aquí, no sé, un i más más, una cosa así, cada vez que f se invoca, y con eso obtengo mágicamente una variable local, pero que es persistente y que cuenta cuántas veces f ha sido invocado. ¿Ya? Entonces, mantengo esta visibilidad, pero tengo la duración completa. ¿Ya? Con lo cual, conservo, digamos, las performances de una variable global, y lo único que estoy haciendo es como proteger su visibilidad. Son detalles, no es necesario, digamos, si ustedes no quieren usar nunca static en su vida, no tienen ningún problema, pueden vivir así y ser felices, pero es bueno, digamos, saber para cuando les aparezcan esas keywords en el camino y no sepan qué hacer con ellas. Ya, y eso es más o menos todo lo que existe en C para implementar. No hay caso. Ya. A nivel de lenguaje, o sea, no tenemos demasiadas herramientas, ¿no es cierto? O sea, tenemos punteros, estructuras enteros y como 3 tipos de variables nomás para jugar, digamos, afuera de estas alteraciones con static que me generan casos intermedios. Ya. Nos queda ver las cosas raras de C que no tienen nada que ver con un lenguaje de programación normal. Y que tienen más que ver un poco con arquitectura. De hecho, en algunos otros lenguajes derivados de C, estas cosas existen, digamos, pero en C es donde más se usan. Partamos primero con representación. Esto es más bien arquitectura. De hecho, en el curso de hardware o introducción al hardware, ese tipo de cursos, se vuelve a ver un poquito de esto, digamos. Pero en C es muy transparente y por lo tanto es bueno entender cómo está. Lo primero es el computador en lo que es su memoria, ¿no es cierto? Y en su representación interna, en realidad todos son ceros y unos nomás. Y por lo tanto, todo aquello que uno puede guardar en un computador o manipular en un computador, en realidad tengo que transformarlo en 0 y 1. A todo esto, no siempre fue así. Yo alcancé a ver vivo, que nunca lo usé, pero lo vi, un computador decimal que había aquí en el departamento de ingeniería eléctrica, y donde tenía la memoria eran unos núcleos de ferrita que se podían magnetizar en 10 formas distintas, y por lo tanto yo tenía una representación, digamos, física para 10 números, ¿no? El pasar a digital, que solo sea binario, tuvo más que ver primero con el hecho de que en realidad manejar 10 valores distintos es mucho más difícil que manejar 2, sobre todo porque en 2 normalmente 1 es apagado. Por lo tanto, en general, eléctricamente, digamos, es más fácil entender que 0 es 0 y que algo distinto de 0 es 1. Y es más fácil. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, caídas de voltaje y cosas así, porque los cables son muy largos y eso, es más fácil ver si hay voltaje o no hay voltaje que estar viendo si un voltaje es 1, 2, 3 o 4, porque obviamente se me vuelve más enredado el escenario. Entonces, en general, la representación binaria vino más que nada bueno, y los transistores y toda esa parte viene un poco de eso, de que es como dejar pasar corriente o no dejar pasar corriente. Es como la representación más básica que uno se le podía ocurrir, y se dieron cuenta que en realidad en binario todo funcionaba. Entonces, ¿cómo se llama? No sé, ¿ustedes en el colegio todavía les enseñaban base 2 y esas cosas o no?
A mí cuando yo era chico me hacían calcular en base 2 y base 4. ¿No? ¿Nunca jugaron esas cosas? Cambios de base y cosas de esas, ¿no? Es entretenido. Y nunca sirvió para nada más que cuando estudié computación, pero siempre recordé mis clases de cabros chicos. La idea es que nosotros estamos acostumbrados a usar una representación en base 10, ¿no es cierto? Y que por supuesto viene del hecho que tenemos 10 dedos. Y la representación en base 10, a pesar de que si yo les escribo el número 100, ustedes creen que ese es un número, ¿no es cierto? Y que es el número 100. Y el cerebro lo tiene tan asumido que no leen que ahí en realidad dice 100. Y que en realidad la idea es que 0 es cada dígito, digamos, es básicamente un multiplicador de una potencia de la base, ¿ya? Entonces la idea es que este de acá dice que este es 10 a la 0, este es 10 a la 1 y este es 10 a la 2. Y entonces la forma de calcular cuánto vale 100, ¿ok? Es en realidad hacer la suma de esa multiplicación. O sea, es 1 por 10 a la 2 más 0 por 10 a la 0, o sea, por 10 a la 1, perdón, más 0 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, por si acaso. Entonces, básicamente, eso es 100. Increíble, ¿eh? Y ese 100, por supuesto, es distinto a ese de allá, porque esa es la notación en decimal, en cambio ese es el número 100, que es el valor. ¿Entendieron? Ok, entonces, nunca habían entendido qué era un 100, ¿eh? Entonces, la idea, por supuesto, es que esto se aplica a cualquier secuencia de dígitos. Si ustedes quieren calcular en un computador cuánto vale, si ustedes reciben un string que dice eso y quieren calcular el valor en entero, uno puede hacer ese tipo de juegos, digamos, y obtiene efectivamente el valor, es entretenido. En base 2, la idea es que 100, la misma notación, no es 100. ¿Ya? Ahora, ese es uno de los problemas que vamos a tener cuando hagamos notaciones raras en bases extrañas en binario, que es que uno tiende a ver eso y decir 100 al tiro. Y de hecho lo usamos, todos lo usamos, digamos. Y la verdad es que uno no debiera decir 100 porque 100 parece que valiera 100. Y 100 en escrito binario, ese número de ahí no vale 100 en binario. ¿Ya? Que en base 2, esto es por 2 a la 2, esto es por 2 a la 1 y esto es por 2 a la 0. ¿Okay? Por lo tanto, ¿a cuánto es igual ese número de ahí? Es igual a 1 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 1 más 0 por 2 a la 0. ¿Ok? Por lo tanto, en realidad 100 es 4. ¿Ya? Entonces, claramente no es 100. Ahora, existe una cierta discusión de cuando ustedes escriban eso, uno debería decir 100 en binario o uno debería leer 100. ¿Ya? Yo creo que uno debería leer 100. Porque decir 100 en binario se podría interpretar como cómo se escribe en binario el número 100 decimal o cuánto vale el 100 en ese sentido. ¿Ya? Es demasiado confuso. Entonces, los números que podemos leer hay que tener cuidado cómo uno los lee. Entonces, esto en realidad es 100 binario. ¿Ok? Y si yo lo trato de transformar eso, su representación en base 2, en realidad corresponde al decimal 4. ¿Ya? Ok, entonces en general en el computador, a ver, primero que nada van a haber solo unos y ceros, por lo tanto todo ente que yo voy a representar en el computador, imagínense hoy día lo que significa eso, ¿no es cierto? O sea, lo que es sonido, lo que es video, lo que es imágenes, o sea, todo lo que ustedes almacenan en un computador, en realidad hay que transformarlo en ceros y unos. Me acuerdo una vez que pillamos a uno de nuestros administradores de sistemas, tenía un disco duro lleno de imágenes, bueno, no eran porno realmente, pero eran semi-porno, digamos, que había recolectado de internet cuando internet ni existía, digamos, y nadie sabía que estas cosas existían. Y entonces lo retábamos ahí y le decíamos que se imaginara que alguien supiera que en la Universidad de Chile tenían un computador de esto destinado a esto. Y el tipo decía, bueno, pero es re fácil, expliquémosles que en realidad son puros ceros y unos. y en realidad tenía razón. Ahora, creo que es una explicación que no nos haría salvado de nada, pero no es mala, digamos. O sea, en el fondo, si esos ceros y unos alguien los malinterpreta es porque tiene la mente distorsionada, obviamente. Entonces recuerden siempre que al final todo tengo que convertirlo en ceros y unos de alguna forma y tengo que escribir una codificación de eso. Eso incluso para todo lo que vimos en C rasca, o sea, los chars, los ints, los floats, todo eso al final, cuando ustedes dicen i igual 10, en realidad no están poniendo un 10 ahí adentro, tienen que encontrar una representación binaria de 10. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar un poquito
las representaciones típicas que se usan. Solo vamos a mirar las cosas más básicas, por supuesto, y después ustedes estudiarán el resto de las cosas difíciles, cómo se almacena. La idea es un int, y pongamos un ejemplo ¿cómo se llama? Digamos, partamos con un char mejor. Partamos con un char. Entonces la idea es que un char en C dijimos que era un entero, o sea, puedo sumarlo, puedo restarlo, etc. Y tengo solo 8 bits, ¿ya? Entonces la idea es que en el fondo yo tengo aquí 8 bits para poner en 0 y 1. O sea, si ustedes declaran una variable char, yo pido memoria para exactamente 8 bits, ceros y unos, en memoria. ¿Ya? Ok. Y después ustedes, digamos, char i, digamos. Entonces, después ustedes dicen i igual 4, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la idea es que el 4, que ustedes escriben a C, por default, dado que no dijeron nada, es en decimal. ¿Por qué? Porque son los números que manejamos más habitualmente y por lo tanto la idea es que cualquier número que si ustedes no le dicen nada en C, él considera que ese número está en decimal. Pero en I, de verdad, él no puede almacenar ese 4 tal cual, sino que tiene que encontrar una representación binaria para 4. ¿Ya? Entonces lo que se hace para los enteros, la regla es que los enteros positivos se representan en base 2. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que de verdad él pone un 0 en el último bit, otro 0 en este, un 1 para hacer el 1, 0, 0 de allá, y todos los otros bits se rellenan con ceros, porque en el fondo son ceros de orden superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se me pasó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces en el fondo su representación binaria es todos estos ceros, 1, 0, 0. ¿Ya? Y es exactamente así como está puesto adentro. ¿Ya? Si después esto en vez de un char fuera un int y digamos que fueran 32 bits, entonces significa que yo ahora además de esos 8 tengo 1, 2, 3, 4 cosas iguales. ¿Ok? O sea, tengo 32 bits, digamos, consecutivos, y significa que todos estos están con puros ceros. Si digo i igual 4. ¿Okay? O sea, la única diferencia es la cantidad de bits en cero que pongo adelante. ¿Ya? Y si es una arquitectura de 64 bits, dupliquen eso por 2 otra vez. Ok, entonces, ¿qué me faltan? Los negativos. A pesar de que uno podría pensar que al decir voy a representar los enteros en base 2 está todo resuelto, no, porque en realidad no tengo signo. ¿Okay? Tengo que decidir cómo represento los enteros negativos ahora. Solo tengo ceros y 1. ¿Okay? Entonces en alguna época hubo una pelea, digamos, por descubrir cómo hacer eso. En C todavía, digamos, todavía existe la posibilidad de declarar enteros sin signo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al decir mis enteros son sin signo, tengo un rango más grande de enteros que puedo representar. ¿Okay? Porque en el fondo, si uno piensa, a ver, ¿dónde es más fácil verlo? Si uno piensa en 8 bits, digamos, o sea, hasta acá, ¿cuál es el rango de enteros que yo puedo representar con mis 8 bits? Básicamente son desde el 0000 hasta el 11111, que es el binario más grande que puedo tener, ¿no es cierto? Y todos esos son positivos. Por lo tanto, tengo desde 0 hasta el máximo un buen rango para representar. Si ahora digo, esos mismos 8 bits los quiero para tener enteros negativos y positivos, tengo que sacrificar alguno de los positivos, porque si no, no me queda espacio para representar negativos. ¿Ok? Entonces, normalmente voy a tener más o menos mitad positivos y mitad negativos. Imagínense la idea que fue la primera que se le ocurrió a alguien de decir, ok, el bit más significativo va a ser el signo. Si está en 1 es negativo y si está en 0 es positivo. ¿Ya? Y eso significa que ahora tengo la mitad del rango positivo que tenía antes y la otra mitad son en negativo. ¿Cierto? Entonces, como algunos casos en realidad me interesa llegar a los enteros más grandes posibles, a lo mejor nunca voy a usar los negativos, la idea es que yo podría decir, ok, son sin signo, y ahora puedo decir son con signo. ¿Ya? Recuerden sí que la representación binaria es la misma, es solo la interpretación de lo que hay allá adentro lo que cambiaría. ¿Okay? O sea, yo puedo tener un entero con signo y de repente decir, ya, pero ahora quiero interpretarlo, digamos, sin signo y es un entero válido de nuevo.
es 8, pero es un entero válido. ¿Ya? Entonces siempre lo que hay acá adentro son bits. ¿Ya? Recuérdenlo bien. O sea, yo no tengo cómo saber, mirando esos bits, yo no tengo cómo saber qué es eso. Yo no sé si es un entero, no sé si es un char, no sé si es un entero con signo, ¿ok? Y no sé si es una imagen porno, en realidad un pedacito de un byte. ¿Ok? Son bits. No hay ninguna información de qué tipo son, si ustedes quieren. ¿Ya? El tipo se lo proveen ustedes en el programa. ¿Ok? Ustedes le dicen esto, trátelo como un entero, trátelo como un entero sin signo. ¿Ok? Trátelo como un pedazo de un arreglo. Ustedes pero los bits adentro no dicen nada más que una secuencia de bits. ¿Ya? Enteros negativos. Es entretenido esa discusión. En una época a la gente les dio con la idea, a ver, ¿dónde es más fácil verlo? Veamos, a ver, con algo así como 4 bits, deberían bastar. Si ustedes tienen 4 bits binarios, en el fondo deciden que ese es el bit de signo. Entonces es más o menos en el fondo, ¿no es cierto? Y entonces tengo 3 bits para los enteros. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los rangos posibles? Serían algo así como 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. ¿Ya? 0, 0, 0 es 0 y 1, 1, 1 es 7. Crean medio. A todo esto, como cuando ven muchos unos, es difícil calcular qué número es, ¿no es cierto? Porque hay que sumar un montón de potencias de 2. Entonces uno nunca hace eso, sino que lo que hace es calcular cuánto sería la potencia de 2 en ese y restarle 1. ¿Ok? Entonces en el fondo, en vez de andar sumando, digamos, 2 a la 2 más 2 a la 1 más 2 a la 0, en realidad lo que uno hace es calcular 2 a la 4 y dice, ok, eso es 8. ¿Ok? O sea, es 2 a la 3, perdón. Sí, 2 a la 3 es 8. Y uno dice, ok, y 8 menos 1 es 7. ¿Okay? Porque en el fondo, si tienen 1, 1, 1, si le suman 1, ustedes se acuerdan de cómo se sumaba cuando niño, ¿no? Entonces, si uno a 1, 1, 1 le suma 1, queda 0 y hay un acarreo, ¿no es cierto? Queda 0, hay un acarreo, 0, hay un acarreo y queda 1, 0, 0, 0, 0, que es por supuesto la potencia de 2 siguiente. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer la multiplicación completa, es mucho más fácil simplemente calcular cuánto sería 1, 0, 0, 0 y a ese le resto 1, que con eso obtengo el 1, 1, 1. Entonces, esto es 7, créanme. Eso era solo para que me creyeran el 7. Y si este está en 0, tendríamos más 0 hasta más 7. ¿Ya? Y si ese está en 1, ¿ya? Tengo desde 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Tengo desde menos 0 hasta menos 7. ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces alguien se dio cuenta de que en primer lugar había una tontera, digamos, de que era que tengo 2 representaciones para el 0. Lo cual nunca es agradable, tener 2 representaciones válidas para el mismo número. ¿Ok? En el fondo tengo 0 y menos 0. Y obviamente que son el mismo número, pero no tienen la misma representación. ¿Okay? Entonces tengo 2 formas de escribirlo y en teoría debería ser lo mismo. Entonces hay que hacer circuiterías especiales en las CPUs y todo para que entiendan que las 2 cosas son 0, que sumen 0 cuando ustedes las usan, etc. Entonces tengo un más 0 y un menos 0 y eso en particular no era agradable. Y además, en realidad la lógica de sumar, por ejemplo, y restar no funcionaba demasiado bien, ¿no? Entonces pero hubo arquitecturas muy antiguas que tenían exactamente esa representación, ¿eh? Hoy día, en general, se usa una cosa distinta que se llama complemento de 2, que funciona de la siguiente forma. Déjenme ver si tengo... ¿Dónde tengo eso? Déjenme ver. Sí, este le ha dado con no funcionar el... ¿Ustedes también tienen problemas con el wiki o soy solo yo? Sí, pero es que le digo que entra igual y a veces no lo hace, a veces se queda pegado y a veces funciona. No cacho cuál es el... Por el momento uno le dice proceed y funciona, pero últimamente no me ha funcionado y no sé si... ¿A usted le funciona? O sea, ¿es problema mío? ¿O no? O sea, si le dicen proceed, ¿logran entrar? Entonces es culpa mía. Algo tiene mi Chrome que no quiere hacerle caso. Déjenme, ya que no tengo eso...
Ya, eso es lo que más se parece a lo que... Ok, ¿no se alcanzan a ver el tamaño ahí o lo agrandamos un poquito? Por ahí. Ok, la idea es la siguiente. Esta es la representación que hoy día se usa de los negativos. Es brillante todo esto, ¿eh? No sé cómo a alguien se le ocurrió en realidad, porque es como mágica. La idea es la siguiente. O sea, el positivo lo representamos de una cierta forma. Cuando ustedes quieren representar el negativo de ese entero, sea cual sea, uno aplica siempre la misma operación. Uno niega, ahora estamos viendo los ceros y unos como valores de verdad, digamos, o sea, 0 es falso y 1 es verdadero. Entonces uno hace not de eso, o sea, los invierte. Los ceros se transforman en 1 y los 1 se transforman en 0. ¿Ya? Es como el complemento, digamos. Y a ese resultado, que en el fondo sería 1, 1, 1, 0, le sumo 1. ¿Ya? Mágicamente. Y entonces en este caso, por ejemplo, el 001 me da 1, 1, 0, y a ese le sumo 1 y me da puros 1. ¿Ya? Entonces, el valor clásico, de hecho es fácil verlo, eso uno lo encuentra cada rato en la computación, el menos 1 en cualquier representación de bits son puros bits en 1. ¿Ya? Aquí estamos jugando con una representación de 4 bits para hacerlo más fácil, pero en realidad, tal como si este 4 lo pasamos a 32 bits, son 32 ceros, o sea, 31 ceros para allá, ¿no es cierto? Al invertirlo me van a dar 31 1, ¿no es cierto? Entonces al final es lo mismo, o sea, siempre tengo una secuencia de puros 1 con un 1 al final. 2, por ejemplo, que sería 0010, si le aplicamos siempre la misma regla, lo negamos y le sumamos 1, me da 110. Entonces, se fijan, es como que el menos 1 fuera el negativo más grande, de hecho lo es, ¿eh? El negativo más grande de todos los negativos, y este de acá es como haberle restado 1 a menos 1 y llegamos al negativo, a menos 2, que es el negativo siguiente. Entonces como que los negativos van decreciendo y se van llenando de ceros por la derecha y los unos les van quedando por la izquierda hasta que al final les va a quedar efectivamente el último bit. Ok, ¿por qué se usa esta? Ahora, tiene algunas gracias esta notación. Una es que el doble 0 no existe, porque si ustedes aplican esta lógica a 0, obtienen 0. ¿Ya? Entonces eso mató, digamos, el problema del 0 doble. O sea, hay una sola representación para cada valor representable. ¿Ya? Pero la razón verdadera, digamos, por la cual esta notación es bonita es porque si ustedes hacen, por ejemplo, 1 más menos 1, ¿ok? Y ignoran que esto es negativo, binario, positivo, qué sé yo, sino que aplican la lógica de cálculo en base 2, obtienen 0. ¿Ok? Es súper, súper lindo. Ahora, por supuesto, es por el truco de que al final en realidad no es 0 binario, es un overflow. O sea, en el fondo obtienen un 1 que se les va fuera de rango, pero como ese se les va fuera de rango, obtienen 0. ¿Ya? Y eso hace que para la arquitectura manejar esto e implementar sumas, restas en binario es absolutamente trivial. O sea, ni siquiera necesitas saber que hay negativos y positivos. No hay ni siquiera un if. Aplica la misma circuitería de lógica base 2 que ya tenía implementada y funciona solo. ¿Ya? Ahora, eso no es cierto para las multiplicaciones, las divisiones y qué sé yo. Ahí hay que hacer, ahí los negativos hay que tratarlos distintos. ¿Ya? Pero para las sumas y restas, que es lo que más hacen los computadores, esto opera con la misma lógica. Entonces es la representación ideal que a alguien se le podría haber ocurrido. Ahora, tiene un problema la representación, y tiene que ver con esto del doble 0, que es que acá yo iba desde 0 a 7, y acá iba desde menos 0 hasta menos 7, por lo tanto los dos rangos eran exactamente iguales, pero teníamos un doble 0. Al eliminar el doble 0, y dado que todas las combinaciones de bits son válidas, gané 1. Pero resulta que significa que o tengo un negativo más o tengo un positivo más, pero no puedo tener uno más de los dos. ¿Cierto? O sea, yo tendría que haber ganado 2 si hubiéramos querido seguir simétricos, o sea, tantos positivos como negativos. Al eliminar el doble 0, en realidad lo que hago es ganar un positivo
pero no gano un negativo, con lo cual hace una cosa un poquito desagradable, que es que hay un inverso que no existe. ¿Ok? Significa que hay un número, el máximo positivo que yo puedo, en el fondo en este caso sería el 7. Si ustedes aplican menos 7 no existe. ¿Ok? O sea, tienen un número que pueden representar su positivo y cuyo negativo no existe. Y si le aplican la lógica de hacerle el menos 7, aparece cualquier cosa. ¿Ok? O sea, y funciona y todo, pero no es menos 7. ¿Ok? Entonces, ahora, para los computines esas cosas nunca son demasiado terribles porque el último entero representable es algo que uno en general no lo usa nunca, pero hay que saber que es así, o sea que en el fondo quedó asimétrico, o sea, un matemático lo mata, digamos, esto, ¿no es cierto? Porque cómo vamos a tener una representación de enteros de positivos y negativos en que no todos los negativos tengan su inverso en el espacio, es como criminal, ¿no es cierto? Al cambio el computín dice, bueno, ¿y qué fue? Ok, veamos un poquito el tema de representación en realidad. Recuerden, si les interesa más, pueden buscar, hay un montón de cosas escritas respecto a esto, entretenidas. Se llama complemento de 2 la representación. A ver, lo más interesante es lo que nos afecta a nosotros. Veamos. Ya, me falta algo entonces. Ok, el problema de la base 2 es que los números me quedan demasiado largos. O sea, si ustedes, en general todos los ejemplos los hemos visto en 4 bits o en 8 bits, que no es nada. ¿Okay? Imagínense explicar eso mismo en 64 bits. ¿Okay? Entonces tenemos pizarra para el lado, nos vamos a perder. Visualmente uno no es capaz de ni siquiera leer esas secuencias y entender qué es lo que dice ahí. O sea, tenemos una restricción humana, digamos, de que no nos permite leer tantos números juntos, ¿ya? Entonces la notación binaria nos resulta demasiado bien y por muchos años la computación ha batallado por tener representaciones que se parezcan y que permitan ver los números en binario en vez de en decimal. La decimal no es muy buena tampoco porque en particular todos los tamaños son potencias de 2 y en la base 10 no se adapta para nada y no me permite ver dónde están los bordes, etc. Entonces, en general, sobre todo cuando las arquitecturas llegaron hasta, o sea, o eran 16 bits o eran 64 bits, o sea, perdón, o eran 16 bits o eran 32 bits, la que ganó fue la notación hexadecimal. Hexadecimal es base 16. ¿Cuál es la gracia de la base 16? Es como raro, ¿eh? O sea, una base así sacada del sombrero. En realidad no es tan, primero porque es una base que es potencia de 2, por lo tanto yo puedo como factorizar, digamos, los bits ahí adentro y calzan con los tamaños de cosas parecidas. No es demasiado lejana la base 10, ya se parece a nuestra notación y por lo tanto uno la ve parecida. ¿Cómo funciona una base más grande que 10? La idea es que yo uso de 0 a 9 igual que siempre, mis dígitos. ¿Ya? Igual como estamos acostumbrados. La diferencia es que necesito llegar hasta 15. Las bases siempre son desde 0 hasta la base menos 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesito un dígito para 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es agregar las letras. Entonces, acá va la A, B, C, D, E y F. Ustedes han visto estas cosas, solo que no lo saben. Bueno, en las películas de hackers siempre aparecen códigos hexadecimales, como que muestra que la gente trabaja en computación, parece. Pero además, por ejemplo, en las MAC address y Ethernet, ¿no es cierto? Todos esos números son puros hexadecimales siempre, ¿no? Por eso aparecen las A, las B, las C, las D, las I y las F. La idea es que esto es 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe un número en base 16? La idea es que desde 0 hasta 9 se escribe igual. Después viene el número A, el número B, el número C, el número D, el número E y el número F. Todos esos son números con un solo dígito. ¿Ok? Y cuando llegué a F, se me acabaron los dígitos y tengo que pasar a 10, digamos, ¿no es cierto?, en decimal. Y en ese caso, entonces, viene el número que uno debería decirle 1,0 en hexadecimal, pero que en general todos hemos aprendido a decirle 10. Uno dice, es un 10 hexadecimal.
que es un abuso del lenguaje, digamos, pero la verdad es que es difícil ver ese número y no decir 10. Entonces, a pesar de que todos sabemos que no se debe, en general uno tiende a decir 10 cuando ve ese número, ¿ya? Pero recuerden que es un 10 hexadecimal, en realidad es un 16 decimal, ¿ya? Y después viene 1, 1, 1, 2, y después viene 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2, 0. ¿Ya? Así se cuenta en hexadecimal. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la notación? Es que si ustedes ven el rango, digamos, desde 0 hasta FF, ¿ya? Es exacto. A ver, digamos, si uno mapea esto a bits, ¿cuántos bits necesito yo para representar FF? F en realidad es 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Es 16, que era el 2 a la potencia siguiente, menos 1, es 15. ¿Ya? Son 4 1 seguidos. ¿Se acuerdan que 3 1 era 7? 4 1 es 15. ¿Ya? Y el otro F, que son los otros 15, son otros 4 bits en 1. ¿Ya? Entonces, esta secuencia, si uno la pone todo junto, resulta que me dan justo 8 bits. O sea, un byte. ¿Ya? Entonces, yo con 2 dígitos escribo un byte. Y escribo todos los valores posibles adentro de un byte. Esto es notación binaria, pero escrito de otra forma. Por lo tanto, por ejemplo, no tiene sentido de escribir algo así como menos FF. ¿Ah? O sea, el FF, si es con signo o es sin signo, cometí un error. Ya. Creo que va a morir. Si es con signo o es sin signo, eso es el manipulador de esos números el que lo decidirá. ¿Se fijan? Pero lo que uno escribe esto es el binario. Es igual que haber escrito 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esos son los bits que hay adentro. Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Si después lo quiero ver como decimales con signo, sin signo, como quieran, eso lo decidiremos nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, un entero de 32 bits se escribe como FF, FF, FF y FF. Estoy poniendo F por poner algo, pero en el fondo son dígitos hexadecimales cualquiera, ¿no es cierto? Entonces 32 bits en 1 es esa notación. No es fabulosamente corta, pero es como humanamente tratable. ¿Ya? El problema que tenemos ahora es que con 64 bits ya no es muy tratable en realidad, ¿eh? Pero por eso todos los ejemplos en clase los vamos a ver en 32 bits. Pero de alguna forma 64 bits son otros más de estos, ¿no es cierto? Y ahí ya la cosa se vuelve un poco difícil de tragar, ¿eh? En general uno trata de verlo como 2 pedazos de 32, digamos. Esto fue inventado antes de los 64 bits. Capaz que tengamos que pasar a una base distinta algún día. Pero por ahora, todo lo que es notación de base binaria, la vamos a ver en hexadecimal. ¿Ya? Al principio es difícil verla, ¿eh? Para ustedes, digamos. O sea, ustedes es difícil, pero uno se acostumbra rápido. Las F, recuerden, son puros unos. O sea, si ven Fs, transfórmenlas en ver muchos unos. ¿Ya? Si ven números chicos, en general son números bajos, o sea, son muchos ceros y pocos unos. Pero obviamente hay reglas en el camino. Pero los F y los ceros son lo que más uno ve en el sistema. ¿Ya? Entonces la próxima clase les voy a mostrar cómo en el fondo uno en C, por ejemplo, no sé, ponemos char y le ponemos la letra A y después la mostramos en hexadecimal para ver qué bits tiene adentro eso. ¿Ah? Y ahí uno puede mostrar que realmente todas las cosas que ustedes manipulan, en realidad uno puede, al final son puros bits, ¿no es cierto? Y esos bits uno los puede ver e incluso uno los puede modificar. ¿Okay? O sea, uno puede jugar con estos bits y sacarle el tercer bit en 1, ponerlo en 0 a mano, digamos, y todas las herramientas están hechas para que uno pueda hacer esas cosas. ¿Ya? Ok, nos vemos la próxima clase. ¿Esto volvió a la vida? Ah, volvió a la vida. La fecha de los controles se mantiene la que usted dijo, ¿cierto? ¿La? Fecha de los controles. Sí, porque nadie reclamó. Nadie reclamó, ¿no? ¿Puedo reclamar por reclamar?